Como definición, podemos decir que la violencia intrafamiliar es cualquier acto o acción que provoca daños físicos, sexuales o emocionales. Es también actuar de manera intencional para dominar, someter y tener algún tipo de control, manifestándose a través de violencia física, como se había mencionado, por golpes, patadas, empujones, etc. Y la violencia emocional podemos decir que son palabras hirientes, que humillan, que lastiman, que ofenden, que son dolorosas, etc. Y por supuesto la violencia sexual es obligar a realizar prácticas no deseadas que generen situaciones hirientes de dolor, ¿verdad? Y de las cuales las traen aparejadas situaciones de inestabilidad e inseguridad a todo el grupo familiar, porque es algo que lastima no solamente a la persona afectada, sino a todo el núcleo de la familia. La violencia intrafamiliar es un mal que aqueja a nuestra sociedad y en todas partes del mundo sucede. Es un mal de salud pública, pues podemos decir que daña a las víctimas y estas deben de ser tratadas de manera médica y de manera psicológica. También podemos definirlo como un mal social, pues destruye, corroe las buenas costumbres, que estas deben de ser las bases de la sociedad y las cambia por valores y costumbres deformados, viciados por la violencia, el machismo, el abuso, etc. Como es de esperarse en una situación de violencia intrafamiliar, todo acto genera violencia y trae consecuencias y secuelas graves que van repercutiendo poco a poco de manera muy significativa y fuerte en la vida de quien la padece, sobre todo de los que son más vulnerables a ella, ¿verdad? Siendo, por ejemplo, las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con capacidades diferentes las principales víctimas de la violencia dentro de la familia. Enfocándonos en cuáles pueden ser las consecuencias o repercusiones de la violencia intrafamiliar, por ejemplo en los niños, tenemos que la exposición a la violencia familiar constituye a nivel general un grave riesgo para el bienestar psicológico de los menores, especialmente si además de ser testigos también han sido víctimas. Si nos vamos un poquito a analizar estudios en diversos países acerca de este tipo de problemática, en distintos investigadores han obtenido similares resultados. Han demostrado que los niños expuestos a la violencia familiar presentan conductas agresivas, antisociales y generadoras de miedo e inseguridad. También incertidumbre, problemas de estados de ansiedad, tristezas, aislamientos, problemas de concentración y un bajo rendimiento escolar. Todo este tipo de repercusiones psicológicas que afectan dentro de un ambiente de violencia intrafamiliar produce, por supuesto, cambios que son negativos y a veces son drásticos en el comportamiento, en el actuar de los miembros de la familia en general. Pues principalmente afecta la integridad física y psíquica, e incluso aún con terapias resulta muy difícil poder tratarlas, ya que algunos daños son permanentes y el individuo tiene que vivir y cargar con ellos durante toda su vida. Por eso es bien importante llevar un proceso terapéutico que ayude a sanar e integrar todo este tipo de situaciones que ha afectado y cambiado la forma de ver la vida. Para mencionar algunos consejos que pudieran servir para contrarrestar o ayudar frente a una situación de violencia intrafamiliar, podemos decir, por ejemplo, que hay que enseñar a los niños y a las niñas, por supuesto, a respetarse a sí mismo y a respetar a los demás. Y eso implica muchas cosas, mucha enseñanza, mucha dedicación de parte de los padres. Los padres deberán tratar a sus hijos con respeto, a pesar de que ellos son la autoridad en el hogar. Necesitan respetar también a los niños, sus derechos y por supuesto mostrarles también cuáles son sus responsabilidades. Cultivar en el hogar valores como el amor, el cariño, la confianza, igualdad
y uno muy importante que a veces falta mucho, ¿no? La comunicación. Hay que evitar agredir a cualquier integrante de la familia, y eso es algo que se rompe mucho, principalmente cuando tenemos una enseñanza o unos valores de autoritarismo, cuando los papás o el papá o la mamá traen una carga muy fuerte de que ellos son los que mandan y gobiernan en el hogar, etcétera. Tienden mucho a agredir a los demás integrantes de la familia, y esto es algo que lastima y daña mucho. Se deben compartir también responsabilidades y quehaceres en el hogar. Todos forman parte del hogar y todos tenemos que contribuir en algo, ¿verdad? Un consejo muy importante es que cuando en alguna situación hay un momento de tensión o irritabilidad, perdón, lo mejor es quedarse callado, respirar profundamente, apartarse de ese lugar, dedicar un tiempo para pensar bien las cosas y sin envenenar a los demás, respetando, ¿verdad?, los pensamientos e ideas de los otros, porque esto es lo que a veces lastima mucho, actuar sin pensar las cosas. Y por supuesto intentar resolver los problemas de manera pacífica, sin agredir, sin imponer o gritar. Esto ayuda mucho. Estos son algunos consejos, pero puede haber muchas cosas que puedan ayudar a evitar la violencia en la familia. Solo me basta concluir que este es un tema muy delicado y muy latente en nuestra sociedad, y más en nuestra sociedad latina. Y me gustaría invitar a las personas que pudieran ver este video, a que tomen conciencia, no se queden callados o calladas, ¿verdad?, de la violencia intrafamiliar. Defiendan sus derechos. Todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad y respetados por lo que somos. Nadie es más que nosotros, y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Y si estamos siendo víctimas de violencia y queremos salir adelante, recuerden, las leyes amparan todo este tipo de situaciones, y también es necesario, después de una situación así, asumir un proceso terapéutico, porque los daños y las secuelas que quedan de la violencia intrafamiliar son muy grandes y pueden lastimar por el resto de la vida. Muchas gracias.